Bien, vamos a explicar ahora una última prueba de las pruebas glomerulares del perfil renal. Se trata del examen general de orina. Este examen de orina, que se efectúa con un tiempo de retención de 8 a 12 horas. Evalúa aspectos físico, químico y sedimento microscópico de la orina. Se aplica en diferentes circunstancias, como un examen de rutina, un examen en condiciones de interés preventivo y un examen de vigilancia. La realización del examen general de orina requiere mucho rigor de trabajo para lograr resultados confiables. Si bien es sencillo el examen, pero es muy importante tener en cuenta situaciones como, por ejemplo, en la obtención de la muestra, el momento de la recolección se debe exigir que el paciente haga una limpieza, una higiene meticulosa en el meato urinario. Se le pida que mantenga ciertas condiciones de ingesta de alimentos, se prive de algunos alimentos, evite la administración de medicamentos y reciba la muestra en un frasco limpio y seco. Una vez retomada la muestra, es muy importante también controlar las condiciones de conservación. No es conveniente dejar en el sol, una vez que ha llegado al laboratorio, por ejemplo, no dejar la muestra en el sol, porque eso va a favorecer el desarrollo microbiano y va a alterar toda la composición del sedimento urinario. Otro aspecto importante que tenemos que tomar es el tiempo de inicio del examen. Cuanto más antes realicemos el examen, mejor y mayor garantía en la obtención del resultado. Y desde luego que al hacer los diferentes exámenes que comprende a su vez el EGO, debemos tener una estricta aplicación de control de calidad en todos los procesos y los procedimientos analíticos. El examen general de orina es muy importante y tiene una enorme utilidad clínica, porque proporciona información sobre el estado funcional del riñón, pero también de enfermedades relacionadas a problemas metabólicos. También es muy útil en el seguimiento de pacientes hipertensos y en pacientes diabéticos que tienen pacientes que requieren o que más bien están administrando una medicación nefrotóxica. Y también es útil el examen general de orina en el control de la efectividad del tratamiento con antibióticos. De manera general, para resumir, decimos que el análisis de orina proporciona una información valiosa para la detección, el diagnóstico diferencial, la valoración de alteraciones nefrourológicas. Ocasionalmente puede revelar elementos de enfermedades sistémicas asintomáticas. Bien, partes del ego. El ego presenta tres partes fundamentales y muy relacionadas entre sí. El aspecto físico, el examen químico y el examen microscópico. El examen físico es nada más que la observación visual de características organolépticas como son el aspecto, el color, el olor, el volumen, el pH y la densidad. Este examen físico pretende confirmar datos del examen químico y del sedimento microscópico. Es el examen inicial que va a dar muchas pautas sobre los otros exámenes. Provee información preliminar de ciertas enfermedades, como la enfermedad de los glomérulos con un sangrado, enfermedades hepáticas e enfermedades infecciosas. A título de ejemplo, porque no voy a desarrollar cada una de estas características, es demasiado amplio el tema, y por ello requiere que ustedes hagan una revisión bibliográfica para que puedan leer con mayor amplitud y claridad el interés de la realización de este examen y su
interpretación y su significación clínica. Cada uno de estos componentes de este examen físico reflejan una causa y una enfermedad. Así, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una orina turbia, esta turbidez se debería a la presencia de células, a la presencia de leucocitos, de eritrocitos, a la presencia de cristales, a la presencia de proteínas, que a su vez eso reflejaría la presencia de una patología determinada. Si nosotros analizamos el color y nos encontramos con una orina amarilla caoba, una amarilla marrón fuerte, significaría la presencia de bilirrubina y a su vez esto significaría la presencia de una enfermedad hepática. Entonces, repito, ustedes tienen que leer el material bibliográfico que se les proporciona, pero también buscar en otros medios, buscar otras fuentes. Hay bastante información al respecto. El examen químico. El examen químico es un examen que se lo efectúa de manera muy simple en una tira reactiva. Aquí ven ustedes la tira reactiva, donde en cada taquito están presentes los reactivos con los cuales se va a investigar la presencia de estos constituyentes, del pH, de proteínas, glucosa, cetonas, hemoglobina, bilirrubinas, urobilinógeno, nitritos. Aquí falta la presencia de eritrocitos. Entonces, estos reactivos están en esta tira reactiva y una vez que hemos procedido al examen, a sumergir en la orina bajo condiciones bien determinadas, establecemos una comparación con una etiqueta que contiene todos los colores y las intensidades que nos han de permitir saber qué elementos están elevados y en qué magnitud. Es bueno decir acá también que los resultados que proporciona este examen químico son de tipo cualitativo y muchas veces es de tipo semi-cuantitativo. Entonces, esa es la característica de este examen químico, que es sumamente rápido, a condición también de aplicar todas las medidas de control de calidad. Este examen químico permite el diagnóstico de enfermedades renales y del tracto urinario, enfermedades metabólicas y sistémicas no relacionadas con el aparato renal. Permite controlar la enfermedad y el resultado de cada constituyente químico refleja el estado patológico de la enfermedad. A título de ejemplo también, si por ejemplo nosotros encontramos glucosa en orina, lo que llamamos la glicosuria, esto puede ser altamente sugestivo de un problema de diabetes, debido a que el organismo ha superado el umbral renal de la glucosa y la glucosa sanguínea ha pasado al torrente urinario y está reflejando un trastorno de la permeabilidad de la membrana. Aunque también esto se da en otras condiciones. Pero como un dato indicativo, pero no definitivo, la presencia de glicosuria es altamente sugestivo de una diabetes mellitus. Si encontráramos cetonas en la orina, o sea, cetonuria, igualmente pensaríamos en una complicación de la diabetes mellitus y así sucesivamente. Entonces, este examen químico proporciona también un interés clínico, va a permitir un diagnóstico diferencial de enfermedades renales, enfermedades del tracto urinario inferior, enfermedades metabólicas, etc. Y debe tener relación con el examen físico. Una, por ejemplo, presencia de proteinuria puede tener relación con una muestra ligeramente opalescente o puede tener relación cuando hay una formación de orina. Si nosotros mezcláramos una orina y se produce una
espuma persistente y el químico nos da proteínas positivas, entonces a eso llamamos una correlación entre el examen físico y el examen químico. Y ya estaría sugiriendo una patología, ambos exámenes. Este examen químico hemos dicho que permite diagnosticar enfermedades renales y del tracto urinario. Controla la evolución de la enfermedad. Otro campo, otra parte fundamental del examen general de orina constituye el sedimento microscópico urinario. Este tiene un gran valor dentro del examen general de orina. Exige igualmente muchísimas condiciones técnicas buenas, como se debe efectuar en orina recién emitida. Un máximo que puede esperar la orina para ser estudiada es de 6 horas después de obtenida la muestra. Tienen que haber condiciones técnicas en su realización, es decir, en la fase del pretratamiento, en la centrifugación de la muestra para obtener el sedimento urinario, se debe trabajar a velocidades bajas del orden de 1000 revoluciones por minuto y se debe también trabajar en un tiempo corto, máximo 3 a 4 minutos. Cuando no se cumplen estas condiciones, ¿qué es lo que ocurre? Se produce un destrozo de los elementos orgánicos y también se favorece al desarrollo microbiano. Este examen de sedimento microscópico urinario proporciona datos muy valiosos en el momento de la detección de la enfermedad. Permite establecer un diagnóstico diferencial entre patologías renales, pero también en patologías de enfermedades metabólicas. Permite valorar las alteraciones del tracto urinario. Su valor depende del examen adecuado y de la competencia del bioquímico. En el sedimento microscópico podemos observar elementos inorgánicos y elementos orgánicos, así como cuerpos extraños. Entre los elementos inorgánicos observamos orinas ácidas y orinas alcalinas, y entre los elementos orgánicos observamos cilindros, células epiteliales, leucocitos y hematíes. Desde luego, en condiciones patológicas. Y podemos observar también cuerpos extraños, como son los espermatozoides, bacterias y parásitos. Es muy frecuente en la orina de las mujeres encontrar tricomonas vaginalis, como una infección de la vagina. Bien, vamos a abordar igual rápidamente a los cristales. ¿Qué son los cristales? Los cristales no son más que sales que han precipitado en la orina como consecuencia de un cambio de pH y también de una poca ingesta de agua o por presencia de fármacos. Estos cristales se relacionan, por lo tanto, con la dieta, con los fármacos y pueden ocasionar, cuando están en grandes cantidades, cálculos o llamados litos, y la enfermedad se llama litiasis. Estos cristales precipitan o se forman en función del pH, y por ello que tenemos cristales en orina ácida, como son los uratos amorfos, los oxalatos de calcio, ácido úrico, cistina, colesterol. Y también tenemos ácidos, cristales de tipo neutro alcalino, como los fosfatos amorfos, el fosfato triple amónico magnésico, el oxalato de calcio, el fosfato amónico magnésico, carbonato de calcio. Acá van a ver ustedes en esta lámina el oxalato de calcio, tiene la forma de un sobre, y cuando se observa a bajo volumen, a baja intensidad, a bajo lente, entonces vemos como una noche estrellada.
Es inconfundible la presencia de estos cristales. Normalmente no tienen ninguna significación clínica, excepto cuando estos están demasiado concentrados, hay gran cantidad, puede ser causa de la formación de litos o de cálculos renales. Otro cristal importante en orina ácida constituye el ácido úrico, en esta forma romboide, refringente, de color amarillento. Estos cristales, bueno, en la práctica, en una observación sin colorante, sin teñir la placa, es también incolora, como se ve aquí el oxalato. Pero ¿cuál es la significación clínica de este ácido úrico? Cuando está muy elevada, cuando hay una gran concentración de estos cristales en orina, también es una causa susceptible de la formación de cálculos y además de la formación de la creación de la enfermedad llamada gota, que afecta al dedo gordo del pie en particular. ¿Cuáles son los cristales de significación clínica? Es decir, los que de hecho ya significan una patología. Son los cristales de cistina y de colesterol. Esos sí tienen una significación clínica y son sinónimo de patología. En las orinas alcalinas tenemos al fosfato amónico magnésico clásico, forma de un ataúd. Tenemos a los fosfatos de los carbonatos amorfos y carbonatos y uratos. Estos igual no tienen significación clínica, están sujetos al pH, a la poca ingesta de agua, pero cuando aumentan su concentración son susceptibles de formar cálculos y obstruir los túbulos renales. En consecuencia, cada tipo de cristal presente en orina refleja alguna condición patológica, pero también no presentan ninguna significación clínica. Bien. Otro componente que se puede observar en un sedimento microscópico urinario son las células epiteliales. Estas células epiteliales son de diferentes tipos. Tenemos a las células planas o pavimentosas, las células de transición o uroteliales, las células tubulares y renales y de la pelvis renal. En realidad, estas células no tienen mucha significación clínica, pero las de mayor significación son las tubulares, renales y de la pelvis renal. Reflejan daños en estos niveles y en algunos casos, especialmente las de transición, como son las células que están en la pelvis renal, en los cálices renales, uretra y vejiga, cuando están aumentadas, reflejan irritaciones y cuando cambian su morfología, pueden reflejar un proceso de malignidad. Las otras células del epitelio tubular renal son las que tienen una mayor importancia clínica. Se presentan en los casos de necrosis de los túbulos renales por sustancias tóxicas o por alguna otra condición que ha provocado la alteración de los túbulos renales. El sedimento también puede presentar leucocitos y eritrocitos y que cuando están en bajas cantidades por campo microscópico no tienen mayor significación clínica. Se vuelven útiles y de significación clínica cuando aumentan en su cantidad, cuando observamos en el recuento microscópico. Entonces, si hay una gran cantidad, es que ya tiene una significación clínica. Veamos, por ejemplo, la presencia de eritrocitos en la orina se denomina hematuria. ¿En qué casos esta hematuria está presente? En todas las formas de la glomerulonefritis, en afección renal de enfermedades sistémicas, en tumores benignos y malignos del riñón y vías urinarias, en los traumatismos, en malformaciones, en trombosis de los vasos renales. Es decir, que la presencia franca de hematuria
es siempre reflejo de una patología. En determinadas enfermedades hay una mayor hematuria que en otras y eso sirve como un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, está muy elevada la presencia de eritrocitos en orina en las glomerulonefritis de todas las formas. Sin embargo, también se observa hematuria, pero con menor frecuencia en infecciones primarias, en tuberculosis, en la nefropatía diabética, en la pielonefritis y en enfermedades renales hereditarias. Leucocitos. Los leucocitos son un caso especial. Estos leucocitos, cuando están por encima de 0 a 30 leucocitos por inflamaciones procedentes de la presencia de cálculos, de tumores, pero también de enfermedades sistémicas, malformaciones y de medicamentos. También se pueden presentar en la orina como consecuencia de una infección vaginal en el caso de las mujeres. Pero cuando la infección es muy grave, es muy intensa, los leucocitos se transforman en piocitos, es decir, en células degeneradas de los leucocitos y son células que han cambiado su aspecto, son de mayor tamaño, son edematizadas, granulaciones, pero sobre todo que estos piocitos están conteniendo material purulento, contienen pus en su interior, lo cual refleja un proceso infeccioso grave. Y también reflejan que hay un proceso inflamatorio. Generalmente estos piocitos proceden de vías renales bajas, aunque también se encuentra en la pielonefritis y sin embargo estos desaparecen con un tratamiento medicamentoso. Entonces, cuando es aún grave la infección, estos piocitos mayor formación de acúmulos piocitarios. Y repito, esto se da en las infecciones de las vías urinarias bajas y también en las vías altas como constituyentes fundamentales, importantísimos de significación clínica, patológica o diagnóstica, constituyen los cilindros urinarios. ¿Qué son los cilindros urinarios? Son simplemente precipitados de proteínas en los túbulos renales. ¿Qué proteína precipita? La proteína de Tamm-Horsfall. Y estas precipitan, o esta proteína precipita generalmente cuando el pH del medio es ácido. Los cilindros urinarios son de diferentes tipos. Tenemos cilindros hialinos, epiteliales, granulosos, serios, hemáticos, leucocitarios, grasos, anchos. Y esto quiere decir que además de la proteína que se ha gelificado en el túbulo, han precipitado células, eritrocitos, leucocitos, y que se han empaquetado en el túbulo renal y forman cilindros. Por esta razón, todos estos cilindros tienen una significación patológica. Los hialinos, cuando están en condiciones bajas, no tienen significación clínica, pero si aumenta su valor, su número, sí se convierte en una sospecha clínica. Pero los otros cilindros siempre tienen una significación patológica. Vamos a explicar estos elementos con el laboratorio, la clínica y su laboratorio. Establecer una relación clínico-laboratorial. Veamos esta tabla donde se nos muestran las diferentes variables, tanto clínicas como de laboratorio, en química sanguínea y en el sedimento urinario. Analicemos, por ejemplo, a la glomerulonefritis aguda. En esta enfermedad, ¿qué es lo que observamos? Hipertensión arterial,
elevada, hay una hipertensión, hay edema en el organismo, en la cara, en los brazos, etcétera. Hay edema. Luego se caracteriza por presentar una disminución de la cantidad de orina, lo que llamamos la oliguria, y en algunos casos hay anuria. Está alterada la concentración del nitrógeno ureico, también hay una elevación de la creatinina sérica, por lo tanto, hay una disminución del índice de filtración glomerular por la alteración que hay en el glomérulo. Si observamos la orina, hay presencia de proteínas, hay hematuria, 2 cruces, o sea que hay sangrado. Hay la presencia de cilindros hemáticos debido a que hay una fuerte hematuria y se han formado ya los cilindros hemáticos. Puede o no existir piocitos o leucocitos en su sedimento y por lo tanto no hay cilindros leucocitarios y tampoco hay glicosuria. Ahora, si nosotros observamos el síndrome nefrótico, las mismas variables, el síndrome nefrótico también se presenta hipertensión, pero menos elevada que en la glomerulonefritis. Se presenta una mayor edema en el organismo, no siempre hay oliguria, luego puede haber eliminación de orina en la noche, lo que se llama la nicturia, puede algunas veces, otras veces no puede presentar. No está alterada la concentración del nitrógeno ureico, tampoco de la concentración de la creatinina. Todavía aquí hay una buena función renal. El índice de filtración glomerular también no está afectado, pero sí hay una elevada concentración de proteinuria. Fíjense, hay una concentración muchísimo mayor de proteinuria en relación a la glomerulonefritis. Y entonces, aquí ya, con este dato, podemos nosotros ya orientar nuestro diagnóstico hacia un síndrome nefrótico, la característica del síndrome nefrótico. Hematuria. Fíjense, en el síndrome nefrótico hay hematuria en menor cantidad que en una glomerulonefritis. También este es otro signo característico de la glomerulonefritis, el sangrado. En el síndrome nefrótico está la proteinuria como un indicador de la enfermedad. No existen cilindros de ningún tipo. Veamos también lo que acontece con las infecciones del tracto urinario. No hay variaciones, no hay hipertensión, no hay edema, no hay oliguria, no hay poliuria. A veces hay la nicturia o nocturia, que se llama. No están afectados las concentraciones de urea, de creatinina, ni el índice de filtración glomerular, o sea que no hay afectación del glomérulo. Ahí puede o no haber proteinuria y si hay es baja. Igual puede o no haber hematuria, pero lo que sí existe en gran cantidad frente a las otras patologías es la presencia de la piuria, es decir, de leucocitos en estado de degeneración. Son la presencia de piocitos. Y aparecen los cilindros leucocitarios. Y así ustedes pueden ir analizando qué pasa con la IRA, qué pasa con la insuficiencia renal crónica. ¿No? La insuficiencia renal crónica tiene alterada parte del examen de orina, la química sanguínea está muy alterada y sobre todo el índice de filtración glomerular. ¿No? Hemos visto que depende, o vamos a ver que depende de la evolución de la enfermedad. Aquí tenemos igual otra tabla en el mismo sentido, pero aquí vamos a analizar a la pielonefritis, que presenta una proteinuria muy baja, pero sí se observa que hay proteinuria. También se presentan hematíes
más o menos entre 0 a 10 por campo microscópico. Y hay un franco incremento de los leucocitos, superior a 30 por campo microscópico, y sin duda aquí también están presentes los piocitos. Y en consecuencia se presentan cilindros de tipo granuloso y leucocitario. Entonces, este análisis del sedimento microscópico urinario es altamente revelador de la presencia de patologías a nivel de, o sea, la presencia más bien de los constituyentes que van a reflejar diferentes condiciones patológicas. Aquí tienen otro ejemplo de lo que acontece en la insuficiencia renal aguda, como la proteinuria y los cilindros van a establecer un diagnóstico diferencial entre insuficiencia renal aguda prerrenal, renal y postrenal. Eso dejo para su análisis. Finalmente, vamos a concluir diciendo que este examen del sedimento urinario es muy importante, pero en general todo el estudio del ego es sumamente importante y es aquí donde se tiene que tener muy en cuenta toda la metodología, todos los procesos de realización técnica, en todos los componentes, en todas las fases del examen general de orina. Otro punto a enfatizar es que tiene que existir una relación estrecha entre los resultados de los 3 exámenes del ego para que éste sea confiable. No puede haber discrepancia en los exámenes. Por ejemplo, no puede ser una orina límpida que nos dé en el examen químico presencia de eritrocitos y que en el sedimento urinario haya una hematuria franca y que el color de la orina sea incolora o que sea el amarillo pajizo, ¿no? Esa es una incongruencia, esa es una falta de examen meticuloso. Esa es la condición, que tenemos que tener entonces una secuencia, una correlación de los resultados entre los 3 exámenes, físico, químico y sedimento. También tenemos que tener mucho cuidado al informar nuestros resultados de la relación entre el examen general de orina y la química clínica. No puede haber un divorcio. Y finalmente, tenemos que tener siempre un cuidado en establecer una relación de nuestros resultados de laboratorio con el cuadro clínico del paciente. No se olviden que los exámenes de laboratorio son exámenes complementarios al examen clínico. Entonces no puede haber un divorcio entre estos dos. Y con esto hemos concluido el capítulo de renal. Muchas gracias por su atención.